Bueno, hola a todas, a todos, a todes. En principio queríamos agradecer muy especialmente desde la Dirección de Educación Sexual Integral la posibilidad que nos dan las compañeras y los compañeros de la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional de acompañar estos espacios de capacitación y encuentro con las y los colegas. Se nos pide que en esta oportunidad y a través de este medio podamos hacer una presentación de nuestra recientemente creada dirección y también que hagamos un rápido repaso de las leyes, tanto la nacional como la provincial, que constituyen el marco normativo para la implementación de la ESI y la garantía del derecho de nuestras y nuestros estudiantes a recibirla en todas las instituciones. Y vamos a contarle también algunas de las líneas de acción de nuestra dirección. Entonces, bueno, empezamos por hacer alguna referencia a que creemos que es un buen momento para hacerla, a la ley nacional, la 26.150, una ley que tiene ya 17 años de existencia, que ya cumplió los 15, con bombos y platillos, con celebraciones, pero que también nos coloca como educadores y educadoras frente al desafío de poder evaluar cuánto hemos avanzado en su implementación desde aquella sanción y de aquel revuelo que produjo con su aparición esta ley, que si la miramos hoy puede resultarnos moderada y con limitaciones, pero si la pensamos en contexto, abrió la posibilidad al ejercicio del derecho de la ESI. Bueno, mucha agua ha corrido ya debajo del puente y a partir de la sanción de esa ley, desde el Programa Nacional, se sancionaron los lineamientos curriculares, que son los contenidos básicos para cada nivel educativo, aclarando muy bien que estos contenidos serán para todos los niveles y modalidades. En este sentido, está bueno siempre recordar el artículo 1 de la 26.150, cuando dice que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Por más de una razón, porque pone el énfasis en el derecho de nuestras y nuestros estudiantes, porque habla de la universalidad cuando se refiere a todos los niveles educativos, todas las modalidades y todas las formas de gestión, y porque marca la integralidad cuando dice, en una suerte de sencilla pero muy importante definición, que la educación sexual integral es aquella que integra o relaciona o articula factores emocionales, éticos, sociales, biológicos y culturales. Eh, Hay otras cuestiones que son importantes de considerar de la 26.150 y que aún hoy tienen plena vigencia, como es el artículo que plantea sus objetivos, donde habla de la necesidad de crear contenidos precisos, confiables y actualizados, los artículos que se refieren a la forma sistemática que tiene que asumir esta educación sexual integral, que no es la charla casual o la visita esporádica de algún agente externo a la escuela, sino la acción sistemática de la implementación de la ESI. Uno de sus objetivos, sencilla y modestamente enunciado, pero que permitió después un gran despliegue de estrategias y de materiales didácticos, que es el de garantizar igualdad de trato y oportunidades para mujeres y varones. Ese objetivo, que aparece en el artículo 3, abrió la puerta a poder empezar a trabajar en todos los niveles educativos y modalidades la desarticulación de los estereotipos de género, la puesta en valor de la desnaturalización de la subalternización de las mujeres, la posibilidad de empezar a pensar cómo se gestan las violencias basadas en género y cómo se pueden desarticular desde el mismísimo nivel inicial, atravesando toda la educación de las y los sujetos.
También es importante el artículo 9 que hace referencia a las familias y que nos dice que las familias tienen el derecho a estar informadas, no a decidir si sus hijos o hijas o aquellos jóvenes, niñas, niños, adolescentes de su círculo afectivo reciben o no reciben educación sexual integral. Tienen el derecho a estar informadas y desde los ministerios de educación y las distintas áreas de las carteras educativas tenemos la necesidad, no solo la obligación, sino la necesidad de articular, de abrir las puertas, de generar consensos, pero ya es un derecho garantizado que no pueden impedir. Después tenemos en la provincia de Buenos Aires, en materia legislativa, la suerte de contar con una de las leyes, probablemente sea la más evolucionada, la que más avanza en relación a ampliación de derechos, que es la ley 14.744, que se sanciona en el 2015. Y ahí esta ley nuestra, esta ley provincial, no del todo conocida siempre, los invito a darle una leída, a buscarla, a googlearla y a darle una leída, porque en sus artículos realmente se produce una verdadera revolución en relación a la 26.150. Es una ley que incorpora la posibilidad de, no la posibilidad, la responsabilidad de la escuela de acompañar la libre elección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en relación a su identidad sexual. Y esto nos abre las puertas y nos coloca frente al desafío de incluir a todas las infancias, a todas las adolescencias, a todas las personas adultas. Es una ley que también se basa profundamente en la perspectiva de los derechos y considera los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las personas. Y por último, a su favor, es una ley que incluye la dimensión del placer, el derecho al placer. Dentro de todos los derechos que instaura, hace expresa referencia al derecho al placer. Las y los docentes bonaerenses tenemos que amigarnos con nuestra ley, conocerla y ser conscientes de los desafíos a los que nos convoca su implementación. En estos tiempos que a veces por ahí en las escuelas hay situaciones que irrumpen y que tienen que ver con la educación sexual integral y que requieren de un acompañamiento y de una mirada específica. La ley es un buen instrumento para ponernos frente a la situación de aquello que tenemos que lograr implementar. También es interesante pensar cómo se fue dando la implementación en la provincia de Buenos Aires y qué etapas fue atravesando. Una primera etapa donde la ESI estaba a cargo de la Dirección de Pedagogía Social y Psicología Comunitaria, donde los equipos de orientación y su posibilidad de estar acompañando a buena cantidad de las escuelas de nuestra provincia tenían un rol fundamental en capacitar docentes, implementarla, realizar las necesarias articulaciones con otros integrantes del sistema educativo, con otras inspecciones, con otras supervisiones, para lograr su implementación. Es en el año 2020 cuando se crea la Coordinación de Educación Sexual Integral, por fuera de los equipos y con una intención muy clara, la de transversalizar la perspectiva de la ESI a todas las áreas de la Dirección General de Cultura y Educación. En esos tiempos se genera la mesa de ESI, que trabaja denodadamente durante la pandemia y la continuidad pedagógica con la producción de materiales para los distintos dispositivos de acompañamiento que se pusieron en práctica para garantizar la continuidad pedagógica. Bueno, y va a ser el año pasado, en febrero, con la llegada de Alberto Silioni a la Dirección General de Cultura y Educación en su carácter de director, y con Claudia Bracci, nuestra subsecretaria de Educación, que se va a crear la Dirección de Educación Sexual Integral, de la que tengo, bueno, el privilegio y el orgullo de ser la directora, acompañada por Estrella Martínez, quien fue la primera coordinadora
de educación sexual integral de la provincia. La intención de esta dirección es fortalecer lo que ya se vino trabajando, generar una visión compartida de la educación sexual integral en todas las áreas de la provincia, porque tenemos equipos de ESI en la Dirección Provincial de Educación técnico, profesional, tenemos equipos de ESI en educación especial, en educación inicial, en formación docente. Se vino trabajando denodadamente y también en los territorios se vino trabajando. La intención es ahora fortalecer toda esta rica experiencia y poder acompañar generando una visión compartida de la educación sexual integral. En este sentido, desde la dirección trabajamos en armonía con dos herramientas conceptuales que se crearon desde el Programa Nacional y que la provincia de Buenos Aires abrazó desde los comienzos, que tienen que ver con los 5 ejes de la educación sexual integral y las 5 puertas de entrada. Me voy a detener un poquito para repasar estos conceptos antes de pasar a las líneas de acción de la dirección. Cuando decimos que tanto en el artículo 1 de la ley 26.150 como en el primer artículo de nuestra ley provincial se hace referencia a la integralidad, esta integralidad se consigue a partir de ubicar todas nuestras intervenciones, todos los contenidos curriculares, tanto los del 2008 como los del 2018 con la resolución del Consejo Federal 340, alrededor de 5 ejes que en realidad no son compartimentos estancos, sino formas de garantizar la integralidad y de evitar que alguna perspectiva o que algún conjunto de saberes o que alguna visión pueda resultar sesgando a la integralidad. Estos ejes son la perspectiva de derechos, la equidad de género, el respeto por la diversidad, y acá me interesa decir que en sus orígenes el eje de diversidad era el respeto por la diversidad sexual y ahora es respeto por la diversidad a secas, porque incluimos los aportes del feminismo en relación a la interseccionalidad, y entonces consideramos que hay muchas características identitarias de las personas, situaciones de vida que atraviesan, que las ubican en distintos lugares que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la orientación sexual, pero también tienen que ver con la capacidad o con la diversidad funcional de las personas, personas con discapacidad, personas pertenecientes a culturas de pueblos originarios o diferencias culturales en general, personas de distintas clases sociales. Todas estas distinciones entre las personas generan marcas identitarias profundas y también generan a veces privilegios, desigualdades y vulneración de derechos. Entonces, la ESI está atenta a todos ellos, porque no va a ser la misma manera de vivir la sexualidad o de aprender acerca de la sexualidad que pueda tener una persona en función de su edad, de su etnia, de su género, y a estas diversidades y a estos derechos tiene que ajustarse y adaptarse la práctica de la educación sexual integral. La perspectiva del cuidado del cuerpo y la salud, entendida como una verdadera pedagogía del cuidado y que no tenga que ver solo con prevenir las enfermedades, sino también con un cuidado generalizado de las personas, de los ambientes, de las instituciones, de la salud en un sentido amplio, y también la afectividad, aquella dimensión que no se puede soslayar y que es necesario tenerla muy en cuenta, dado que las emociones, los sentimientos, los afectos tienen que ver con la educación sexual y también tienen que ver y se construyen colectivamente en las instituciones y influyen en la resolución de los conflictos. El trabajo para generar relaciones afectivas
que tengan como la base siempre fundamentalmente en el consentimiento, es uno de los ejes más, o de los temas más importantes que se trabajan en el eje de la afectividad, así también como la posibilidad desde la manifestación de distintas emociones y sentimientos de poder acompañar el proceso de crecimiento de nuestras y nuestros estudiantes. Y estos ejes que tienen que ver con la posibilidad de ubicar cada uno de los temas que trabajemos en el centro y ver cómo estos temas son atravesados por los distintos ejes. No es que hay temas de un eje y temas de otro, sino que si colocamos un tema en el centro, un contenido de los curriculares en el centro, vamos a ver cómo podemos hacerle preguntas y sumarle características, intervenciones, énfasis desde cada uno de los ejes que mencioné. Las puertas de entrada de la ESI. Las puertas de entrada de la ESI son otra herramienta conceptual que se trabaja mucho en la provincia, articuladamente, y que tienen que ver con que la ESI no es solo un contenido. El contenido es importante y mucho nos costó llegar a tener los contenidos que tenemos, algunos realmente perturbadores para los sectores más conservadores y que han sido puestos en discusión en muchas oportunidades. Así que defendemos mucho los contenidos, pero no es a través solamente de los contenidos que se enseña y se aprende la ESI en las instituciones educativas. También está la organización de la vida institucional, la manera en que distribuimos los espacios entre varones y mujeres, la forma en que nos vinculamos con nuestras y nuestros estudiantes, las expectativas de aprendizaje que tenemos de unas y de otras. Esto es muy claro en la educación técnica, en la educación técnico-profesional. Y otra de las puertas de entrada es la forma en que resolvemos los episodios que irrumpen. Esos episodios que ahora muchas veces de manera intempestiva y de manera que produce dolor y malestar institucional afectan a las escuelas y que tienen que ver con la emergencia de situaciones relacionadas con la sexualidad y que hay que resolverlos de una manera que tenga que ver con los principios y los derechos que la ESI trabaja. Pero sería difícil poder pensar en todo esto si antes no arrancamos por la principal, o no la principal, porque al igual que los ejes, las puertas de entrada no tienen una jerarquía, están todas muy relacionadas, no son una puerta detrás de la otra, sucesivas, sino que son como distintas entradas a un mismo lugar, ¿no? Y una puerta a la que no me he referido es la del propio posicionamiento, la reflexión sobre qué nos pasa a cada una y a cada uno con esta tarea, este desafío, esta oportunidad que significa la ESI, cómo lo vivimos en función de nuestros recorridos profesionales, de nuestras historias familiares, de aquello que traemos en nuestra bolsa y que tenemos que deconstruir y pensar primero introspectivamente, después entre colegas, con el acompañamiento, para poder entonces encontrarnos con las mejores formas de enseñar la ESI. Porque la subjetividad, lejos de ser conspirar contra la objetividad, nos ayuda a construirla. Esto lo aprendí de David Corinfeld, que la subjetividad no es el veneno de la objetividad, sino que nos ayuda a construirla. Si no sé aquello que me atraviesa profundamente, si desconozco o no puedo reconocer eso, difícilmente podré trabajarlo para que mis intervenciones y mi práctica pedagógica sea coherente con el paradigma de derechos y con los contenidos que tienen que ver con los derechos. Desde la Dirección de Educación Sexual Integral estamos desarrollando varias líneas de acción. Una primera que tiene que ver con la territorialización, la existencia que ustedes van a ya poder comprobar de referentes regionales, compañeras y compañeros que están a cargo
de la ESI en cada región educativa con la misión de articular con la jefatura regional, las jefaturas distritales y todas las inspectoras e inspectores de distintas áreas para poder promover la ESI en los territorios. Estamos por nombrar referentes distritales en estos tiempos para que se constituya así un equipo conducido por referentes regionales y con un referente por cada distrito. Y estamos trabajando en la formación docente de nuestros referentes escolares. Es una capacitación presencial de 4 encuentros, 3 presenciales y 1 virtual, que tiene que ver con formar a docentes de las distintas instituciones educativas, que son aquellas personas que en su institución por ahí más se interesan por la educación sexual integral, tienen alguna formación previa o por su militancia gremial o por su militancia en distintas organizaciones, tienen más apego a los principios de la ESI y la intención de esta capacitación es fortalecerles para poder desarrollar ese rol que ya desarrollan en sus instituciones, pero de una manera más institucional. Estamos también con nuestra diplomatura en educación sexual integral, que está transcurriendo, que ya está terminando la primera etapa, que es de la actualización, después viene la especialización y por último el diplomado, así que también estamos con esa formación docente y acompañando todas las acciones que se desarrollan desde la Dirección de Formación Docente, la Dirección Provincial de Formación Docente, tanto las que tienen que ver con la actualización de diseños curriculares, y en ese sentido también acompañamos a la Dirección de Educación Inicial, a la Dirección Provincial de Educación Técnico-Profesional, a la Dirección de Educación Especial. En realidad estamos acompañando todos los procesos de reescritura o actualización de los diseños y también estamos promoviendo la comunicación de las buenas prácticas que se desarrollan en las escuelas de nuestra provincia. Bueno, hecha esta breve presentación, vamos a mi compañera, la subdirectora Estrella Martínez, va a conversar un poquito con ustedes acerca de cómo todas ambas leyes, la nacional y la provincial, la conceptualización de ejes y de puertas de entrada, cómo podemos encontrarlas más directamente en nuestra práctica profesional dentro de la dirección, la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional. Les agradezco muchísimo la atención y espero que este trayecto formativo sea de gran utilidad.